Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a analizar el tema del crédito fiscal. Hemos analizado en clases posteriores cómo nace la obligación fiscal, pero quiero que quede claro que no es lo mismo la obligación fiscal que un crédito fiscal. ¿Eso sí lo tenemos claro? ¿Cuál será? Bueno, hoy voy a definir crédito fiscal, pero de momento piensen ustedes, la obligación fiscal, la obligación contributiva, por sí misma no ha generado un crédito fiscal, simplemente genera la obligación de pago. ¿Eso queda claro? Vamos a definir entonces, dime Roberto. No, profesor, le mencionaba que sí estoy de acuerdo en lo que Ah, mencionaba. ok. Veamos lo siguiente entonces. Mire, crédito fiscal vamos a entenderlo. Ayúdenme por favor abriendo su código fiscal de la Federación. Y váyanse al artículo 4. Vamos a leer esta definición legal y de ahí partimos para nuestra clase. ¿Quién me ayuda? ¿Me ayuda usted, Paulina? Disculpe que les hablen por sus nombres propios, pero son los que me aparecen en la aplicación. Por favor, Paulina. Sí, un segundito. No, el artículo 4. Sí. Son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de sus aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al servicio de la Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. Muy bien. Aquí tenemos una definición legal del crédito fiscal. Nos dice, pues es lo que tenemos derecho a percibir. Vamos a analizar esto. La postura que venimos manejando y la que maneja nuestro plan de estudio, si ustedes se dan cuenta, es diferenciar en todo el tema de las contribuciones propiamente en el proceso de la obligación tributaria. Hay que entender que tiene 4 grandes fases. La primera es el nacimiento. ¿Se acuerdan? Llevamos 15 días analizando cómo nace la obligación fiscal. La segunda es la determinación de esta obligación. La tercera es la liquidación de la obligación fiscal. Y la cuarta es
el pago de la obligación fiscal. ¿Estamos? Entonces, piénsenlo de este modo. Vamos a decir que esta cuestión de la determinación del crédito fiscal es propiamente donde aparece el llamado crédito. Es hasta que existe una determinación, ya sea autodeterminable o heterodeterminada. Explico. Recuerden que en materia de contribuciones, perdónenme, ¿se me está escuchando y se me ve bien o está baja mi señal? Todo bien, No, profesor. todo Escucha bien. bien, profesor. Ah, gracias. Decía yo, el fisco, el Estado, primero nos da, digamos, el beneficio de la duda, donde dice, a ver, tú contribuyente, autodetermínate. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos esta autodeterminación. Primero yo digo, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? Si esto no es adecuado o le hace algún tipo de ruido al fisco, viene la figura de la heterodeterminación o las facultades de comprobación. Ahora, ¿cómo debemos de entender el crédito fiscal? Pues ya lo vimos. El crédito fiscal es una determinación que establece que el ente recaudador tiene derecho a cobrar. Piensen ustedes lo siguiente. Analicen esta cuestión. Ya vimos que hay una fecha de pago como un elemento del nacimiento de la obligación, ¿se acuerdan? Y ya vimos que en ciertos impuestos se hacen pagos provisionales o pagos definitivos. Piensen ustedes, estos pagos provisionales que realicen ya están realizando el pago de esta determinación, en este caso de modo autodeterminado. ¿Qué pasa? En el crédito fiscal debemos de tomar en cuenta que hay dos elementos que debemos de tomar en cuenta. La fecha de pago y la exigibilidad del crédito fiscal. Hablemos del primero. Fecha de pago. Reitero, crédito fiscal es ya una determinación, ya sea autodeterminada o heterodeterminada, que cuantifica la obligación de pago. ¿Eso ya quedó claro? Muy bien. Una vez que ya tenemos, digamos, cuantificado cuánto debo de pagar, viene este elemento, que ya vimos que es un elemento objetivo de la obligación, que es la fecha o el plazo para el pago. Y de ahí tenemos
que analizar este elemento. Vamos a decir que por fecha de pago, vamos a entender, bueno, nuevamente ayúdenme con el Código Fiscal de la Federación. Váyanse al artículo 6. Y vamos a 6 del Código Fiscal de la Federación. ¿Me ayuda, Brandon, porfa? Con gusto. Gracias. Artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. Hay un pequeño paréntesis, perdóname, Brandon, que te interrumpa. Aquí tenemos el tema de la aplicación de la ley fiscal. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de garantías les dije de la retroactividad, la irretroactividad y demás? Aquí claramente el legislador, ¿qué dijo? En el aspecto sustantivo, lo que estaba vigente al momento de que se cometió o se generó la obligación. Eso nada más era una precisión, ¿no? Ya lo vimos, pero para que vean ustedes la importancia de este artículo 6. Continuamos, Brandon. Bien. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Ahí, paréntesis, esa es la autodeterminación de lo que estaba hablando hace un momento. ¿Seguimos? Salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Ahí tenemos heterodeterminación. ¿Sale? Yo le tengo que dar la información y ella me lo va a hacer. ¿Qué más? Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Ahí es a lo que vamos. Vamos a ver esto de la fecha del pago y qué ocurre si no pago en esa fecha. ¿Seguimos? La falta de disposición expresa, a falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica. 1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quien las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a la terminación del periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esta regla? Cuando vimos fecha de pago, señalamos, bueno, por regla general, es el 17 de cada mes. Aquí está el sustento. Y dijimos, de acuerdo, hay excepción conforme a la miscelánea fiscal y se puede ir ampliando el plazo de acuerdo a la terminación de nuestro registro federal de contribuyentes. De tal modo que el plazo máximo serán 6 días. ¿Estamos? Pero bueno, eso ya es conforme a la miscelánea fiscal. El código nos señala al día 17. Esto es regla, digamos, genérica o general del pago. Vamos a ver que hay dos hipótesis por lo menos. ¿Sale? Por favor, continuamos. Sección segunda. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Ok. Aquí es el otro caso. 5 días siguientes al momento de la causación y veremos cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Vean ustedes. Bueno, primero analicemos un poquito más esto del 17. ¿Qué pasa si
se paga el día 17. Ahí tenemos que ir a analizar el artículo 65 del propio Código Fiscal. Arturo, ayúdame con el 65, ¿lo tienes a la mano? Sí, profe, voy. ¿Y qué quiero que me entiendan? Vean lo siguiente. Ya vimos que el crédito fiscal, bueno, no es la obligación, eso ya quedó claro. La obligación tiene un nacimiento, todo esto forma parte de la obligación. Es que a veces me toca que confunden el concepto obligación fiscal con crédito fiscal. Y quiero que aquí quede bien precisado que no es lo mismo. Eso sí. Muy bien. ¿Cuándo nace? Ya vimos los supuestos de nacimiento. Después, ¿qué es el crédito fiscal? Ya vimos que el artículo 4 nos establece que el crédito fiscal son determinaciones que se realiza de manera auto o hetero, en virtud de la cual el fisco ya tiene el derecho al cobro. ¿Se dan cuenta? Porque puede existir la obligación fiscal, puede haber nacido y no por ello ya hay una determinación líquida de cuánto tengo o cuál es el derecho que tiene a cobrar. En eso estamos. Fecha de pago. ¿Por qué? Porque vamos a ver a continuación la exigibilidad. ¿Cuándo se vuelve exigible el crédito fiscal? Hemos visto dos supuestos. Pues llegando la fecha del pago y veremos que hay dos. Supuesto genérico 1, establecido Código Fiscal de la Federación, cuando llegue el día 17 de cada mes, bueno, de mes subsecuente al que se causó la obligación. Y ahí dijimos, Código Miscelánea Fiscal nos establece excepciones para aspectos de poder tener un placito, un colchoncito más, de acuerdo a la terminación de nuestro código, de nuestro RFC. Muy bien. Ahora, este primer supuesto, si llega el 17 y no pagamos, hay que acudir al artículo 65. Y es lo que quiero que empecemos a analizar, porque después veremos la conformación del crédito fiscal. ¿Sale? Pero ahorita de momento, ayúdeme con el 65, Arturo. Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que se haya surtido efectos para su notificación, Aquí, excepto tratándose de créditos fiscales. Espérame. Ahí tenemos un plazo más. ¿Sí lo vieron? ¿De cuántos días? 30 días. 30 días. 30 días. Y los que se dedican al litigio fiscal saben que con estos 30 días tenemos que jugar en revocaciones, en juicios de nulidad. ¿Por qué son 30 días? Pues porque es el plazo que tenemos para interponer los medios de impugnación. Bueno, ordinarios. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos otro plazo. ¿Sí quedó claro o no? ¿Lo volvemos a leer despacito, por favor, Arturo? Sí, artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como de los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos para su notificación. Ok. Excepto tratándose de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción segunda de este código, en cuyo caso el pago deberá realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción. Entonces, aquí tenemos este otro supuesto. Esta es una forma de heterodeterminación, ¿sí se dan cuenta? Teníamos autodeterminación. Yo digo cuánto tengo que pagar y voy a la oficina recaudadora y entero. ¿Estamos? Segundo supuesto, heterodeterminación. La autoridad me va a pedir los datos
y me entregará el crédito fiscal que deberé de pagar en los 5 días subsecuentes. Eso viene en el artículo 6. ¿Lo ubican? Segundo supuesto de heterodeterminación, artículo 65, y que otorga un plazo de 30 días. Aquí ya hablamos de unas facultades de comprobación o una determinación de una cédula de un crédito fiscal. ¿Queda claro? Ya cuando se han realizado facultades de comprobación. ¿Sí? Y vean que aquí se tendrá que garantizar o pagar los accesorios. Más adelante analizaremos los accesorios del crédito fiscal. Muy bien. Entonces, veíamos el siguiente supuesto. Aquí todo esto fue por la fracción primera. Ahora, fracción segunda del 6. Primer caso, señalamos 5 días. ¿Se acuerdan? ¿Lo podemos releer? ¿Me ayuda, Cecilia? Claro. Déjeme, me voy al artículo. Al 6, por favor. Otra vez lo leo desde el principio. No, nada más fracción segunda. Fracción segunda. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. Entonces ahí tenemos este siguiente supuesto. Si no estamos en alguno de los que acabo de indicar, de la fracción primera, se deberá de pagar en 5 días. Muy bien. Ahora, veamos el siguiente punto. Ya nació la obligación fiscal. Ya existe un crédito fiscal. ¿A partir de qué momento se vuelve exigible? Es decir, cuando la autoridad, el ente recaudador, me puede exigir el cumplimiento de mi obligación. Para ello vamos a analizar. Vamos a decir, la regla general es que una vez llegada la fecha del pago, si no se realiza el pago de la cantidad y mientras no venza la época de pago del crédito, de la exigibilidad, mejor dicho, del pago del crédito, durante todo ese periodo va a ser exigible el crédito fiscal. Déjenme explico. Si yo tengo la obligación de pagar el día 17 y no realizo esta actividad, no pago, el periodo de exigibilidad de la obligación será desde ese momento, desde cuando tenía ya la obligación de pago, al día siguiente de la obligación de pago, hasta que caduque las facultades de comprobación del fisco. O en su caso, prescriba la facultad de cobro. Ambas figuras las analizaremos en clase, que son parte de nuestro siguiente tema. Muy bien. Pero durante todo este periodo nos pueden hacer exigible el pago. Y ahora, ¿qué quiere decir la exigibilidad? Vamos a entender que exigibilidad
no es otra cosa que el derecho que surge para el acreedor de la obligación para hacer efectivo el cobro de la misma. Este cobro, recuerden ustedes que será coactivo. ¿Estamos? Muy bien. Ya teniendo esto en claro, veamos los elementos que conforman al crédito fiscal, que es el siguiente tema que vamos a ver. Para ello, ustedes deben de saber que el crédito fiscal pues tiene elementos, digamos, principales o la obligación principal y sus accesorios. De ello es de lo que vamos a hablar a continuación. Piensen ustedes lo siguiente. Ya vimos esta cuestión del crédito fiscal. Ya sabemos que hay obligaciones principales. Ya vimos que hay obligaciones accesorias. Toca ver cuáles son los elementos que van a señalar este aspecto. Cabe precisar que los actos encargados de la determinación y liquidación del crédito fiscal establecidos en nuestro código son lo que se conoce como el acertamiento fiscal. Recuerden que en nuestro código, pues, digamos que su autor intelectual fue Mario Puglisi. Retoma la teoría italiana. Y cuando utiliza esta teoría, se va a referir al acertamiento como una determinación que hace la autoridad fiscal para emitir, para determinar y solicitar la liquidación del crédito fiscal junto con sus accesorios. De ahí que en los acertamientos fiscales que veamos, vamos a encontrar aspectos importantes. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Los elementos de accesorios de la contribución. Entonces, aquí empecemos por el tema de las multas. Bueno, no, perdón. Veamos que hay multas, actualizaciones, recargos, y hay que ver el orden incluso en el que se van a entender los pagos realizados a ella. El propio código establece un orden de pago. Nada más, denme un pequeño segundo, déjenme conectar un cable que se me está moviendo y continuamos. Un segundito. Les decía, los accesorios de la contribución van a ser gasto de ejecución, recargos, multas, actualizaciones
y la devolución por cheques devueltos sin fondos. Esos también forman parte de esta figura. Profesor, ¿podría Empecemos. repetir el orden, perdón? Ay, no escuché. ¿Eso del cheque es el equivalente al 20%? Justamente, es una indemnización del 20% del valor del cheque regresado o rebotado. De acuerdo, gracias. Nada, también va a formar parte del crédito fiscal. Ok. ¿Podría repetir el orden, profesor? Por Con favor. todo gusto. Gastos de ejecución, recargos, multas, actualizaciones y indemnización por cheque devuelto. Y todo eso corresponde a los elementos de las contribuciones. Exactamente. Perfecto. No, Gracias. accesorios de la contribución. Ok, entendido. Mejor dicho, accesorio del crédito fiscal, perdónenme. Ok. Es Gracias, un maestro. accesorio del crédito fiscal. Ya que me determinan, recuerden, crédito fiscal es la determinación de cuánto tengo que pagar. Si yo no pago en el plazo o en la época que me es establecido, acontece esto. ¿Qué es lo primero que vamos a tener como accesorio? Y todo hay que pagarlo. El primero va a ser la actualización. ¿Cómo vamos a entender la actualización? Esta es una formulita que se utiliza, pero piensen ustedes lo siguiente. ¿Qué es la actualización? Actualización es traer al tiempo, a la época, al valor monetario actual, lo que se tuvo que haber pagado y no se enteró. Ustedes lo saben. El dinero, con el solo paso del tiempo, pierde poder adquisitivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Si yo le debo a usted, Aarón, 100 pesos y quedé que se los pagaba en septiembre de este año y se los pago para febrero del próximo año, ¿podrá usted comprar lo mismo con esos 100 pesos? No, ya no. Ya no, ¿verdad? Menos en un país donde tenemos inflación del 8% anual, Exactamente. ¿no? Es más, dígame, maestro, si la próxima semana voy con esos 100 pesos ya compro menos. Ok, Sí, claro. pues eso mismo le pasa al fisco. Si tú tenías la obligación de pagarme y no me pagaste, lo vamos a actualizar. Es decir, esa cantidad se le va a aplicar un factor de actualización, que a continuación lo leeremos, y nos traerá a lo que me debes de pagar actualmente por la depreciación en el poder adquisitivo por el solo paso del tiempo. ¿Queda claro esta figura, este primer elemento? Y reitero, es lógico. Si no pagaste en tu tiempo, vas a pagar la cantidad actualizada. Ayúdenme, por favor. Maestro, y Dime, Luis, dime. sí, ese factor es el que se determina con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ¿verdad? Exactamente. Ese es el factor de actualización que vamos a leer. El 17A, ¿no? Mándeme, Brandon. Creo que es el artículo 17A del Código Fiscal. A ver, 17, yo ya me quedé. 17A. A ver. Déjeme abro entonces mi código. Yo recordaba que era otro. A ver, léalo, ¿lo tienes a la mano? No, pero no es ese. Mándeme. Es el 21, ¿no? No, es el 17, profesor. 17A. ¿Lo puedo leer, Sí. profesor? A ver, por favor, si es tan amable. Ah, sí, ya. Sí, Sí 17. es, ¿verdad? Sí, justo es ese. Por favor, ayúdeme. El monto de las contribuciones, aprovechamientos
así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal no se actualizarán por fracciones de mes. ¿Continúo? Sí, por favor, porque, bueno, ya después viene una fórmula, un factor de actualización, para que lo vayamos leyendo, pero bueno, para no meternos mejor lo explico. Mire, entendamos esto del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ustedes saben que esto sale publicado mes con mes, se va sacando el del mes anterior, por ejemplo, ahorita debe de estar saliendo el del mes de septiembre. Salió el de julio. ¿Julio apenas? Ah, ok. 4.8 salió. Bueno, hay que hacer la división. Una vez que se haga esa división, se obtiene el factor de actualización que se le va a aplicar a la cantidad líquida. Y eso nos va a traer al tiempo actual la cantidad. Ustedes pueden decir, bueno, es que aumenta muy poquito, ¿no? Por ejemplo, nos fui hablando ahorita, 4 punto ¿qué? 8. 4.4, pues se me hace alto. 8. 4.8. 4.8, Es pues, mucho. ¿mandé? Es grande ese. Sí, pues a mí me suena muy alto, pero bueno, el que esté. El, el índice se publica los días 10. El día de mañana va a salir el Saldrá. índice del mes de septiembre. Ujú. Y aquí tenemos dos índices. El índice 1, que corresponde al histórico, en el momento en que esa contribución fue causado. Pensémoslo así, mira, Luis, pensemos, yo Sí. tenía que pagar en enero, ¿sale? Ajá, este es el 1 entonces, enero. Ese sería el 1. Voy y Ese es el 1. busco en la página Índice Nacional Precio al Consumidor y busco el que se publicó para enero. Sí, es correcto. Ya nos lo mandó Brandon en la página del INEGI. Después, el El índice factor 2 que es cuando se debe de pagar. es cuando se debe de pagar y cuando no ha salido, tómese como ejemplo hoy, que estaríamos hablando de octubre, que no hay uno, se va uno para atrás. Y sería el de septiembre. Así es, que sería Bueno, el de agosto. el de agosto, perdóneme. Y entonces pensemos este ejemplo que estamos dando. Yo tenía que pagar en enero y voy a pagar ahora, en octubre. Vamos a tener el primer factor y el segundo factor. Voy a realizar una simple división. ¿Cuál entre cuál, Luis? El, el viejo va arriba y el nuevo va abajo. Perdón, así me lo aprendí. A ver, un segundo, maestro. Está más fácil, pues el más antiguo va arriba y el más reciente va abajo. Y así no Sí. nos Y si confundimos. luego se le resta la unidad. Y Sí, es correcto. sacamos el factor de actualización y lo multiplicamos por el crédito que tuve que haber pagado. Sí, si lo multiplicamos directamente por el crédito, me va a dar el crédito ya actualizado. Si a ese factor que me sale le resto la unidad, voy a tener únicamente la actualización. Exacto. Bueno, yo lo hago más directo porque pues lo que le interesan a mis clientes es cuánto tengo que pagar, ¿no? Ah, es correcto. Entonces, Sí, esto es traer a valor real esa cantidad que tuve que haber enterado. ¿Sí quedó claro? Algunos autores nos dicen, bueno, es que propiamente eso no es un accesorio. Y me parece que están en lo cierto. Pues no es ningún accesorio, estoy trayendo a tiempo actual el crédito fiscal. Todo el crédito fiscal lo tengo que actualizar para su cobro. ¿Sí queda claro? sí, Exacto. Entonces, ahí veámoslo.
veamos lo siguiente. La actualización, entonces, no lo tomemos como un accesorio, sino como un elemento indispensable de nuestro crédito fiscal. Ahora sí, veamos accesorios propiamente dicho. El primero, les digo, serán los gastos de ejecución. ¿Cómo lo vamos a entender? Las erogaciones que tiene que llevar a cabo la autoridad para poder cobrar efectivamente el crédito del contribuyente. Exactamente. Pues, a ver, yo para recuperar esos 300 pesos que no me pagaste, tengo que invertir, voy a hacer un cálculo así, 10 pesos, pues ni modo que se los resta lo que me tenías que pagar, ¿no? Entonces, también te los voy a cobrar a ti. Ah, miren, Matías ya nos envió el ejemplo que dábamos en clase. Índice Nacional de Precios del Consumidor de enero fue de 127.336. Entre el índice de agosto, 129.545. Y de ahí nos sale el factor. Muy bien. Entonces, bueno, esto hay que irlo haciendo para ver actualizaciones. Decía, regresemos a los gastos de ejecución. Por favor, ayúdenme. Vamos a ver que hay límites para los gastos de ejecución. Tampoco nos pueden cobrar miles de millones. Va a haber un límite inferior y un límite superior. Porque si no, también acontece algo que se llama, pues, crédito incobrable. Si me va a salir más caro el gasto de ejecución que lo que es el crédito, pues no le voy a invertir, ¿no? Entonces, Cecilia, ¿me ayuda usted con el artículo? Déjeme rectificar si es el 150 del Código Fiscal de la Federación. A ver, sí, 150, por favor. Y aquí, por favor, quiero que pongan mucha atención y ustedes en su código vayan subrayando los elementos mínimos y máximos para los gastos de ejecución y los factores. Por favor, Cecilia. Artículo 150. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución por cada una de las diligencias que a continuación se indica. Ok. Fracción primera. Espérame. Primer elemento. Van a estar obligados a pagar el 2% del crédito fiscal por cada una de las diligencias que vamos a encontrar. Pero ya de ahí tenemos este primer elemento. ¿Sale? 2% para cada una de estas. De tal modo que veremos qué va a acontecer, pero bueno, hablaremos de un factor máximo de actualización del 6%. Y ya después vemos los pormenores. Ahora sí, perdónenme, continúe. Fracción primera, por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 151 de este código. Ok, ahí Fracción tenemos, segunda. espérame, ese se conoce requerimiento de pago. ¿Sale? Ya estamos hablando de procedimiento administrativo de ejecución. Recuerden que inicia con el requerimiento de pago. Una cédula fiscal, una cédula que contiene un crédito fiscal y un requerimiento de pago que se realiza en el domicilio del deudor. Bueno, nada más por irte a visitar a tu casita es el 2% más. Después, ¿sí? ¿Seguimos? Fracción segunda, por la de embargo, incluyendo los señalados en los artículos 41, fracción segunda, y 141, fracción quinta de este código. Fracción tercera, Ajá. por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal.
Cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito sea inferior a 560 pesos, se cobrará esta cantidad en vez del 2% del crédito. Ahí, primero En veamos ningún- esto. Espérame. En los casos que al aplicar el factor del 2% resulta una cantidad menor de 500, repite, 560 pesos. 560. 560 pesos. Si yo multiplico y el 2% vamos a hacer, si son 2,000 pesos el crédito fiscal, pues el 2%, ¿cuánto es? Menor que esta cantidad, ¿no? Vamos a aplicar 560 pesos. ¿Sí queda claro? ¿Continuamos? Sí. En ningún caso los gastos de ejecución y por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de 86,460 pesos. Ok, y aquí es el límite superior. En ningún caso va a ser mayor a estos 86,000 y tantos pesos. Esto recuerden que año con año se mueve. También se van actualizando las cantidades. Entonces tenemos esto. Ahora, veamos qué sigue. El siguiente párrafo nos habla de gastos de ejecución de los llamados extraordinarios. Estos serán los gastos de ejecución ordinarios. Pero veamos ahora los extraordinarios. ¿En qué van a consistir estos? Continúe, por favor. Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en los artículos 41, fracción segunda y 141, fracción quinta de este código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información en el registro público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que originen la transmisión de dominio de los bienes inmuebles enajenados o adjudicados a favor de la Federación, en los términos de lo previsto por el artículo 191 de este código, y las contribuciones que se paguen por la Federación para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de remate. Ok, seguimos, por favor, porque después viene el destino. Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación. Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución se destinarán al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en general del cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formación de funcionarios fiscales, salvo que por ley estén destinados a otros fines. El destino de estos ingresos será con independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales federales. Ok, aquí vemos entonces dos puntos interesantes. Primero, estos gastos de ejecución se van a pagar junto con el crédito fiscal. Excepción a esta regla si se interpone recurso de revocación. ¿Por qué? Pues porque no tendré que garantizar el crédito fiscal con los recargos, toda vez perdóneme, con los gastos de ejecución, pues toda vez que estamos debatiendo si tengo o no la obligación de pagar. ¿Sale? O estaré debatiendo si el procedimiento fue legal o ilegal. Por lo tanto, no hay que garantizar. Después, el destino. ¿Cuál es el destino? Vamos a encontrar que nos señala aspectos interesantes. En primer lugar, se nos dice que el destino será para el establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza.
Es decir, lo que obtengamos nos va a servir para tener más elementos, más accesorios para seguir cobrando. Posteriormente, para programas de fomento al público en general para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Después, para financiar los programas de formación de funcionarios fiscales. Estos dos que estoy señalando han tenido críticas en el sentido de señalar que las contribuciones y por lo tanto sus accesorios, de acuerdo a la Constitución, tienen como destino el gasto público. Les pregunto, estas dos cuestiones que acabo de señalar, programas de fomento para el pago y capacitación de servidores públicos, ¿les parecen a ustedes que tienen como finalidad el gasto público o no? ¿Qué piensan? En cuanto al programa de fomento, me parece que puede ser, sí puede ser introducido dentro de lo que se entiende como gasto público en tanto que sea rentable. ¿A qué me refiero con eso? Que al menos de un peso de lo invertido consigas por ese programa de fomento al cumplimiento de las obligaciones, un peso y un centavo, por decir algo, ¿no? Pero Es decir, ¿cómo lo cuantificaríamos, Brandon? el SAT tiene sus mediciones. De hecho, en su portal tiene estadísticas donde te hace la diferenciación de diferentes actos. En este en particular yo no he visto, digo, nunca lo he buscado así en lo particular, pero en lo que hace con otros casos, por ejemplo, en ingresos obtenidos por este concepto de auditorías, es básicamente una diferencia entre lo gastado por esas acciones de fiscalización o digamos, de auditoría, básicamente, versus lo que se eh, logra incorporar por medio de esas acciones. Claro, claro, es que ahí me queda como que claro, pero pensemos esto, voy a hacer una campaña que te diga, paga tus impuestos a tiempo. ¿Qué es eso? Es eso, ¿no? El fomento del pago de tus contribuciones. ¿Cómo? No sé, debe de existir alguna forma de medirlo, yo la desconozco. Tal vez podría ser, digo, le reitero, no he visto el caso en particular, pero podría ser tal vez el incremento de la cantidad de personas que están aportando, que están contribuyendo, podría ser un indicador. No me queda claro que todo lo podamos decir que es por medio de este programa, pero, pero tal vez por ahí tengamos algún Ok, indicador. pero ¿están de acuerdo que esto pues tiene que ver con el gasto público? La finalidad es una utilización pública, ¿no? Dime, Luis. Por ejemplo, fue con Peña Nieto, cuando salió del SAT, aquello que decía ponte al corriente, y el programa se llamaba así, ponte al corriente. No puede ser eso, precisamente es una campaña de fomento para... Claro, sí, sí. Ahora, lo que hay que ver es si esas campañas se pagan con estos gastos de ejecución. Eso no lo sé. Eso yo tampoco, pero habrá que analizar. ¿El tema cuál es? Que algunas de las críticas de esta reglamentación del Código Fiscal es precisamente eso. Oye, ¿por qué vas a destinar esto a algo distinto de lo que es el gasto público, que es el destino establecido en la Constitución? Bueno, pero sin meternos en temas ahorita de fiscalización, piensen ustedes lo siguiente.
a mí me parece que las campañas de fomento para el pago de contribuciones, así como de capacitación de servidores públicos en el área, pues me parece que sí son destinos al gasto público. Si no inmediato, sí inmediato. ¿Estamos? Me parece. Ahora, habrá que ver ya, como dice Brandon, en una auditoría, bien qué pasa con ese rubro específico de recargos. ¿Cuál será su destino? No, perdón, no es de recargos, de gastos de ejecución. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo una actividad extra del fisco y me parece que es válido que se sigan capacitando o que tengan este fondo revolvente para tener elementos y hacer mejor su función. Para mí, los tres elementos señalados por el artículo me parece que es adecuado y se cumple el fin constitucional. Muy bien. ¿Alguna duda entonces con los gastos de ejecución? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Partimos nosotros del crédito. Lo que sucede es que cuando está la determinación de un crédito fiscal, producto de una revisión, pues precisamente ahí es donde vienen los gastos de ejecución. Yo no me había puesto a analizar todo esto que estamos viendo ahorita, pero me surge una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros hablamos de un 2% del crédito fiscal, mismo que se va a ir acumulando en cada uno de los rubros que vimos, pero si se me da el requerimiento de pago y ahí me da, pero no hay un embargo todavía, porque para que esté el embargo debe de estar el PAE, ¿verdad? Sí, ya se tiene que iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Perfecto. Entonces, si yo tengo el requerimiento de pago y a partir de ahí yo interpongo un recurso de revocación, uno de mis agravios pudiera ser de que en esta determinación de gastos de ejecución fueron considerados los dos rubros cuando no procedía. ¿Es correcto? A ver, otra vez. Yo tengo mi determinación del crédito fiscal. Ajá. Viene una parte donde dice lo que concierne a los gastos de ejecución. Y haciendo esta operación, resulta que en esos gastos de ejecución que me están cobrando, se encuentra el 2% por la fracción 1 del requerimiento de pago, pero también me están adicionando el 2% del embargo. Dado a las situaciones en que nos encontramos en ese momento, yo no he llegado a un embargo porque no se ha realizado, no se ha ejecutado el PAE. No. A ver, vamos por partes. Sí. Los gastos de ejecución se generan cuando se inicia el procedimiento administrativo de ejecución. No con un... ¿No son parte de una determinante de un crédito fiscal? No. Ok. Entonces ya queda resuelto. Viene la determinante, la cédula de liquidación, llamémosle. Ajá. Cuando se inicia el procedimiento administrativo de ejecución, es lo que se te va a notificar. Ahí viene el requerimiento de pago, es el primer 2%. Sí. ¿Qué te dice el PAE? Una vez que te requiero el pago, tú tienes la obligación de señalarme bienes o de pagar en efectivo. Si no lo haces, en ese mismo momento pasa el derecho al ejecutor. Sí. Y ahí vendrá el embargo. Sí. Que es el 2% más. Ok. Después vendrán avalúos, que esos ya entran como gastos, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo que se te embargue o lo que pase. Ahí vendrán gastos de ejecución extraordinarios. Ok. O si te tengo que nombrar un interventor con cargo a caja, gasto de ejecución extraordinario. Y cuando llegue el remate, ahí vendrá el otro 2%, más los gastos de ejecución extraordinarios que serán registro público, pagos de escritura, derechos y demás. Ok, me queda claro, gracias, maestro. ¿Sí? De nada. Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda con esto? ¿Gastos de ejecución? Ninguna. No. Bueno, pasemos al siguiente, a los recargos. ¿Cómo vamos a entender los recargos para el crédito fiscal? Pues el recargo para el crédito fiscal vamos a decir que es la sanción.
Perdón, profesor, perdón que me interrumpa. No, dime. Solamente para terminar el punto anterior. Ajá. Entonces, pero solamente la pregunta es, ¿los actos de fiscalización entran como parte de los gastos de ejecución? ¿A qué le llamas acto de fiscalización? Por ejemplo, compartí ahí un enlace y viene visitas domiciliarias, revisión de gabinete, dictámenes, toda esa parte entraría, Como gasto de ejecución, no. ¿no? No. Esas Ok, son facultades de comprobación. ok. Eso lo hago previo a determinarte el crédito fiscal. Primero Vale. tengo que hacerte una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, etc. Recuerde que estas están establecidas en la Constitución, Perfecto, son pero dos tiempos distintos, ¿no? Entonces, exactamente. Ya que tengo, piense usted lo siguiente, como acertadamente lo ha indicado. Primero hago una visita domiciliaria con revisión de gabinete, por inventarte. Y de ahí determino tu crédito fiscal. Por eso les decía que no es lo mismo. Ya tenía usted la obligación fiscal, ya nació. Llegó la época de pago y usted no se autodeterminó o se determinó mal. Entonces viene mi momento, la heterodeterminación. Yo llego y le digo, a ver, déjame ver tu contabilidad porque tengo dudas con esta autodeterminación. Fíjese que no ha nacido el crédito fiscal, ¿se dan cuenta? La obligación ya, pero no existe un acertamiento fiscal. El acertamiento fiscal es hasta que la autoridad dice, esto es lo que me tiene que pagar. ¿Sale? Muy bien. gracias, profesor. Para servirle. Vayamos al siguiente punto. Decía, los recargos. Siguiente elemento accesorio de la contribución. Estos están en el 21. Exactamente, 21 Código Fiscal de la Federación, pero primero definamos. Sí. Vamos a decir que los recargos son la sanción establecida en ley por la demora en el pago, mejor dicho, la demora por el pago extemporáneo. El símil para el derecho civil, para el derecho mercantil, serían los intereses moratorios. Tú tenías la obligación de pagarme en un plazo, te voy a aplicar esto cada mes por tardarte en pagarme. En materia fiscal, en materia de contribución, a esto le llamamos recargo. ¿Estamos? Y como acertadamente ya lo dijo Luis, es el artículo 21. ¿Me ayudan a darle lectura al 21? Ahorita no recuerdo qué párrafo es. ¿Es el...? ¿El primero? No. Bueno, a ver, déjenme hablar. Es el que habla de la indemnización al fisco federal, así dice. Piensen ustedes que estos recargos son una indemnización por la demora en el pago. Según yo es párrafo, a ver, déjenme llego al 21. A ver, no sé si es el primero. Segundo párrafo. Segundo párrafo. A ver, Sí. ¿le da lectura, por favor? Artículo 21, segundo Es el párrafo. primero. Sí es Los el... recargos A ver, se causan. a ver, vamos. Creo que sí es el primero. Empecemos por el primero. A Bueno, ver, una parte. a ver. A ver. Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado de las Bueno, disposiciones fiscales. eso es para actualización, ¿no? No. Bueno, una parte viene ahí después de los recargos. Nada más brevemente dice, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago por turno. Allí Ajá. mismo dice, ¿no? Dichos recargos se calcularán aplicando el monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumarlos las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate.
La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante ley fije anualmente el Congreso de la Unión para tal efecto. La tasa se considerará hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5, y cuando la milésima sea menor a 5, se mantendrá la tasa en la centésima que haya resultado. Ok, bueno, ahí nos da las reglas de cómo hacer estas tablas de recargos, ¿no? Y bueno, es un tema, hay que ver cuando salen publicadas para ir viendo los factores y realizar las actualizaciones de las tasas correspondientes. Muy bien. Después viene el siguiente párrafo, nos dice hasta cuánto tiempo se puede cobrar recargos, porque tampoco nos van a cobrar 500 años de recargos. ¿Me ayudan a darle lectura al siguiente párrafo? Sí, los recargos se causarán hasta por 5 años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de este código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos. La indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas por infracción a las disposiciones fiscales. Muy bien. Aquí tenemos que lo máximo que se va a cobrar será 5 años por regla general. Ya veremos cuándo se exceptúa. Muy bien, y ustedes van a ver que esto va de la mano, los 5 años, porque es el periodo en el que caduca la facultad de cobro, perdónenme, la facultad de comprobación, o 5 años en los que prescribe la facultad de cobro. Reitero, ya lo veremos más adelante y veremos las excepciones a dichos plazos, pero el plazo genérico será 5 años. Muy bien. Entonces, esto es por cuanto hace a los recargos. Ahora, hablemos un poquito de las multas. Como siguiente elemento de la contribución. ¿Cómo vamos a entender la multa? Aquí estoy refiriéndome a multa fiscal, por favor, porque ustedes saben que también hay multas de naturaleza administrativa. Incluso, ¿se acuerdan cuando vimos la ley de ingresos? Que vimos que las multas administrativas entran en otro rubro de ingresos del Estado. Son ingresos no fiscales, ¿se acuerdan o ya se les olvidó? Si estoy diciendo que este es un accesorio de la contribución, no me estaré refiriendo a ese tipo de multas. ¿Queda claro? Aquí son multas de naturaleza fiscal. ¿Cómo la vamos a entender? Vamos a entender que una multa fiscal es la sanción pecuniaria establecida en ley y que se aplica por incumplir las normas fiscales. Y veremos, puede ser una de ellas por no pagar a tiempo, sí, pero también puede ser por no dar los avisos que te obliga la ley y otros factores. ¿Estamos? Entonces, si esta multa es como consecuencia de incumplir tu obligación contributiva, formará parte del crédito fiscal. Y aquí, por favor, apliquemos lo que vimos del artículo 22 constitucional.
Acuérdense, la multa excesiva, ¿cuáles son los criterios que establece la Constitución para considerar que una multa es excesiva? ¿Se acuerdan que dijimos? Será multa excesiva cuando no nos dé un mínimo y un máximo para cuantificar o para movernos. Cuando no se tomen en cuenta las condiciones particulares del sujeto al momento de emitir, al momento de imponer la multa. Y vean ustedes lo siguiente, nada más para dar un ejemplo, porque les decía que en Código Fiscal de la Federación, el artículo 22 parece que no lo han leído los legisladores. Y dejen explico por qué. Sitúense, por favor, en el artículo 82, Código Fiscal de la Federación. Y después váyanse a la fracción 16. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Yo, profesor. Por favor. Dice, artículo 82. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos o información, con la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet o de constancias y con el ingreso de información a través de la página de Internet del SAT, a que se refiere el artículo 81 de este código, se impondrán las siguientes multas. Fracción 16, de 13,920 a 27,830, a la establecida en la fracción 16. En caso de reincidencia, la multa aumentará al 100% por cada nuevo incumplimiento. Aquí, ¿cuánto es lo que va a aumentar la multa? Pues 100%, ¿no? Por cada incumplimiento. ¿Y nos da un mínimo y un máximo en dónde movernos? Pues cuando se fija. 13,920 a 27. ¿Cómo? No sé si el mínimo sea de 13,920 a 27,830. Pero ese sería en el primer supuesto. Pero ya que fue reincidente, la multa será del 100% de la contribución omitida. ¿Sí se dan cuenta o no? Profesor, pero esta fracción hace referencia únicamente a la declaración informativa de IVA retenido. Ajá. ¿Sí? Pero la multa ¿de cuánto es? El porcentaje. Ah, bueno, dice que es al 100% en caso de reincidencia. Sí. Yo lo que estoy diciendo es un ejemplo de multa excesiva. Sí. ¿A qué supuesto se va a referir? Aquí el tema es que el legislador te dice, si pasa esto es el 100% y se acabó. Y veremos que hay del 150. Esta fracción es por el caso de viáticos. Por la información sobre viáticos. Ajá. Sí, pero el factor es 100%, independientemente del supuesto. Estamos hablando de la multa como accesorio, no del elemento sustancial de la obligación contributiva. El ejemplo que estoy dando es referente a la multa, que se acuerdan cuando vimos artículo 22 constitucional, dijimos, sí, debe de tener estos elementos. A ver, ¿puedo poner un ejemplo? ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de un arrendamiento de coche, que creo que son 600 pesos en viáticos. Uh-huh. Y resulta que yo hago más deducible, entonces vamos a pensar que yo hice deducible 2,000, por ejemplo. Si hablamos de 2,000, y aquí me dice que mi mínimo son 13,920 contra 27,830, perfectamente encaja ese artículo 22. Sí, ¿verdad? Pero luego Ajá. dice
Aquí no entiendo, a pesar de que lo estamos leyendo. Dice, en caso de reincidencia, la multa aumentará al 100% de cada nuevo incumplimiento. Yo en ese viaje que hice, al contador y al subcontador, a cada quien le di un coche, entonces tengo 2 casos de 2,000 pesos. Ujú. Ahí, ¿qué pasa con ese segundo? Dice, en caso de No, reincidencia, no, la no. La reincidencia tiene que ser respecto del mismo contribuyente. Sí, por eso, es del mismo contribuyente. Su contador 1 y su contador 2 se fueron de viaje y a cada uno hizo lo mismo. Ok. Y yo presenté, pero espéreme, ahí habría dos supuestos independientes de sanción. El tema es, una vez pensemos, tú te vas de viaje en septiembre, Sí, me presentas una declaración con estas cuestiones, sí, ahí te multo en el factor, la primera hipótesis que viene, un mínimo y un máximo, y ahí te pongo tu multa. ¿Estamos? sí. Pero el próximo mes, a pesar de que ya te multé, haces lo mismo. Eso se llama reincidencia. Ok. Y ahora ya no me voy a mover entre ese mínimo y ese máximo, sino te voy a poner el 100%. O sea, aquí me conviene. En el caso que estás dando, sí, pero piensa en otros. Sí, estamos de acuerdo. Pero ahí no hay una proporción. En ese no. A lo que voy es cuando el legislador, recuerden que lo vimos en la Sí, Constitución, cuando el legislador sí, no da esta, este, este margen donde moverse, es un indicio de multa inconstitucional, de multa excesiva, de las prohibidas por el 22. Muy bien. Y reitero, este es un ejemplo. También tenemos casos del 150, del 200%, etcétera, etcétera, etcétera. sí, de acuerdo. Muy bien. Profesor, una pregunta. Dime. A ver, en este supuesto se está manejando la fijación de voy a decirlo, de la primer multa, ¿no? Ahí sí tenemos el rango que amerita el 22, que Hasta ahí está todo perfecto. se fija. Eh, pero a ver, ¿cuál sería el tema de la reincidencia? O sea, en el ejemplo que pusieron no me quedó totalmente claro, en tanto que la reincidencia se ubica en un segundo supuesto que podría ser también independiente, ¿no? Tendría que ser sobre la misma acción en la que se fijó la multa, es decir, con el mismo caso, en el mismo tema en particular, No, pero no, no, cómo no. se genera. Reincidencias son misma hipótesis, mismo sujeto, generador, pero distinto motivo. No puedo hacer reincidencia respecto de algo que ya se generó y ya enteré. Vale, ok. Piénselo usted, haciendo una analogía un poco, a lo mejor, bueno, a lo mejor sirve para fijar esto. Piense que yo robo y le robé a Juan Pérez y me condenan por robar a Juan Pérez, ¿está de acuerdo? Si yo dijera, vuelvo a robar, pero ahora le robé a Juan García y me dijera el juez, oiga, usted es reincidente, y yo le contesto, no, porque ya no le robé a Juan Pérez. Me van a decir, no, 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 usted es reincidente, está cometiendo la misma conducta a pesar que ya lo sancioné. ¿Sí? Pero se afectarán bienes jurídicos diversos. ¿Estamos? Me queda más claro, gracias, profesor. Sí, para servirle. Bueno, y ya por último, para terminar, porque se nos está acabando el tiempo. La indemnización por cheque no pagado o devuelto. Recuerden que una forma de pago del crédito fiscal es el cheque, ¿se acuerdan? Pues cuando la autoridad fiscal reciba para el pago de la obligación fiscal un cheque y este cheque le sea rebotado por falta de fondos o por cualquier motivo, nos haremos acreedores a una indemnización por el 20% del valor del cheque. ¿Eso sí queda claro?
Sí. Perfectísimo. Entonces esto está sencillo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No. Sí. Perfecto. Entonces terminamos la clase. Paulina ya me está contando el tiempo, ya me puse el reloj en la cámara, entonces vamos a terminar la clase.